Agustín Tosco. Discursos relevantes. Introducción. Presentamos estos materiales textual, tal como fueron desgrabados, guardados y recopilados por anónimos militantes de la época y quedaran en el archivo que tuvo un tiempo Jorge Lanot, y que me fuera cedido en guarda en el invierno de 1989 con el acuerdo de Felipe Alberti, secretario general, hoy, fallecido, del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Más algunos otros artículos y volantes que fueron arrimando distintos compañeros al enterarse que estaba trabajando la idea de esta página. Una necesaria aclaración: la decisión de Felipe Alberti era publicar todo, por distintas circunstancias no se pudo hacer. Con el correr de los años irrumpió la computadora e Internet, por lo que ahora se puede poner el material a disposición de todos. Parte de este material fue publicado en el libro Agustín Tosco presente en las luchas de la clase obrera, agotado, que seleccionaron el propio Lanot, Adriana Amantea y Eduardo Esquiglia. Se me planteó siempre la duda sobre si hacerlo o no, sobre si poner también lo que ya estaba publicado, pero al fin entiendo que el problema no es legal, respetando las fuentes, sino político en el más profundo de los sentidos, que nadie en particular es dueño de la historia. En todo caso somos todos depositarios de la memoria. Y esta tampoco la podemos presentar fraccionada si tenemos los elementos para que no sea así por una elemental honestidad intelectual y humana. Asumo la responsabilidad de esta decisión, corre absolutamente por mi cuenta y doy cumplimiento al compromiso contraído hace ya varios años ante quien era el SEC. General del sindicato y uno de mis referentes de vida. Este es el material que disponemos. Son 171 documentos diversos, reportajes, declaraciones, discursos, notas, etc., que conforman cerca de 580 páginas A4. No es todo lo que hay, sabemos, pero lo hacemos empujados y llevados por la preocupación y el orgullo de ser argentinos, en la época que nos toca, convulsionada y de esperanzas, al ver que la utopía ha comenzado de nuevo a poblar y caminar las calles de nuestra patria y Latinoamérica. Leer toda esta documentación es vernos a nosotros mismos, de donde venimos, afirmar nuestra historia y no es fácil para quienes de alguna manera hemos sido partícipes. El corazón se acelera. La memoria no es solo un ejercicio intelectual o propiedad de estudiosos, sino que se construye, recupera y desarrolla en la práctica, con la lucha y la reflexión colectiva, hasta lograr constituirse en columna central de nuestra identidad. No es una interpretación del gringo, aunque la sola edición es una toma de posición, la intención tampoco es hacerle decir lo que nunca dijo, ni mucho menos apropiarnos de su figura, porque ésta le pertenece al conjunto de los luchadores, viejos y nuevos. Al pueblo en general. Con el más absoluto respeto y humildad, hacemos este aporte, para que sirva al debate nacional, popular y liberador, que cada luchador, dirigente, militante, estudioso o intelectual que le lleguen estos documentos saque sus conclusiones y pensamientos, que le sirva en la pelea diaria del amor para todos. Siempre atento a no fraccionar la realidad ni el pensamiento que de ella se desprende. En suma, que sea una herramienta para reflexionar el difícil pero maravilloso presente de lucha encontrando los caminos de construcción de una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores, sin excluidos ni perseguidos, sin olvidados ni asesinados, sin enfermos abandonados en los hospitales y sin tantas injusticias que padecemos a diario. Porque Tosco. No soy hipócrita. No digo que no tengo pensamiento ni acción política. Simple y sencillamente me identifico como tantos otros con el proyecto político estratégico que diseñó, expresó y sintetizó con sus más y sus menos Agustín Tosco. Desde mi humilde entender es el más alto lugar que alcanzó la clase obrera y el pueblo en su lucha por una sociedad mejor en Argentina. En base a la diversidad, tolerancia y respeto por el hermano, el compañero. Levantar la figura de Agustín Tosco hoy, no solo es levantar un proyecto político, sino afirmar la más profunda razón de lucha de cualquier ser humano que se precie como tal, que es el humanismo. La preocupación desde el corazón, como esencia de ese proyecto. Saber que no alcanza solo con el discurso correcto o la palabra justa, sino está acompañada de las razones que el corazón establece y construye por las soledades del hambre, la miseria, las muertes evitables, las ausencias de los hijos, el abandono de nuestros abuelos, el no futuro para quienes nacieron de nuestro amor. De sábanas colmadas de esperanzas. Me niego a ser solo un número,
una estadística o un porcentaje en los discursos cuando se habla de miseria, desocupación, mortalidad infantil, salarios, salud, etc. Somos personas, seres humanos. Lo que implica en cada uno, una historia, un sufrimiento, un sueño, hijos, ausencias, dolores, familia, frustraciones, creencias, fantasmas, utopías compartidas, amor verdadero. Hay que retomar el lenguaje que la vida nos da cotidianamente sin perder los contenidos científicos u objetivos políticos. Porque es muy poco lo que se conoce de Agustín Tosco y si poco se conoce no se puede reflexionar, educarnos y extraer experiencias. El ordenamiento es estrictamente cronológico, para respetar la verdad histórica y no conducir el pensamiento de nadie. Es muy grande la tentación de ordenarlo por temas. Desde su imprescindible aporte al movimiento sindical, pasando por su concepción de los derechos humanos, la lucha reivindicativa, hasta su idea organizativa de lo político y fundamentalmente su sentido de lo ético como esencia en la formación del hombre nuevo, que se desprende con su ejemplo de vida hasta sus ideas teórico-prácticas. La lucha continua. Esta página se hace con el dinero y aporte militante de gente desinteresada. Forma parte de la lucha, el levantar alternativas de información y conocimiento ante la desinformación estructurada desde el poder, como lo objetivo. Y esto no es tarea de especialistas, que bienvenidos sean con su aporte valioso, sino que es una tarea política con mayúsculas del amplio movimiento del pueblo que hoy se desarrolla en todo el país. Hay habilitada una dirección de email, para recibir opiniones, aportes, críticas de esta presentación del gringo o para cualquier sugerencia que se quiera hacer. El mejor logro sería poder establecer un espacio de discusión y polémica para enriquecernos y crecer a tono, con el momento que nos toca vivir. Agradezco en especial el aporte generoso del compañero Óscar Cachulín Álvarez, que puso a mi disposición y clasificó las fotos que exhibimos en la galería. Agradezco a todos los compañeros que me han alentado durante estos años para realizar la tarea. En memoria de los 30.000 desaparecidos, por nuestro futuro. La lucha continúa. Jorge Óscar Martínez Córdoba, septiembre de 2006 Argentina. Datos biográficos. 1930. Agustín José Tosco nace el 22 de mayo en Coronel Moldes, Córdoba. 1944. Termina sus estudios primarios y se traslada a la ciudad de Córdoba a estudiar a la Escuela de Trabajo, Presidente Roca, donde es elegido presidente del Centro de Estudiantes. 1947. Es designado para hablar en el cierre del ciclo. Ataca el sistema que se lleva adelante en la escuela, se niega a recibir el diploma de parte del director y es ovacionado por sus compañeros. 1948. Se incorpora a Luz y Fuerza como ayudante electricista en el taller electromecánico, luego se transforma en técnico especializado. En esa época toma conciencia de los conflictos sociales y decide tomar partido por su clase. 1949. Es elegido subdelegado. Ingresa a la Universidad Tecnológica de Córdoba a la carrera de técnico electricista. 1950. Asciende a delegado. 1951. Cumple con el servicio militar. 1952. Es electo secretario del Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza de Córdoba. 1953. Gana las elecciones para la conducción del gremio en la provincia. 1954. Es elegido secretario gremial del Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, FETLIF. 1955 a 1957. Es inhabilitado por la intervención militar. 1957. Preso durante una semana por una huelga en defensa de los compañeros de Luz y Fuerza. 1958. Integra el Congreso Normalizador y es nuevamente reelegido en los cargos antes mencionados. 1969. Entra a prisión por 48 horas días antes del Cordobazo. Después del levantamiento del 29 de mayo estuvo preso 7 meses en La Pampa y Rawson. Después del Viborazo vuelve a prisión en Devoto y en Rawson. 1970. Asiste como invitado a la asunción de Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, a la presidencia de Chile. 1972. Ingresa a prisión a disposición del PN, y estando en la cárcel es elegido dirigente máximo de su sindicato y secretario general adjunto de la CGT regional. 5 de noviembre de 1975.
muere en la clandestinidad, producto de una enfermedad infecciosa el 5 de noviembre de 1975. Discursos relevantes. 1 julio de 1960. Detenidos por autoridad militar 27 de junio de 1969. Carta a los compañeros 14 de noviembre de 1969. Reflexiones breves una CGT. Apolítica para hacer política 4 de abril de 1970. Revista Cristianismo y Revolución 12 de septiembre de 1970. Homenaje a Santiago Pampillón 10 de diciembre de 1971. Desde el costado del penal 1 de marzo de 1972. Carta del compañero Tosco ¿Por qué digo que no 14 de marzo de 1972. Carta al Dr. Arturo Illa 2 de junio de 1972. Carta de Tosco a la CGT Regional Córdoba 4 de agosto de 1972. Respuesta del compañero Tosco al padre Nacer 9 de febrero de 1973. La socialización progresiva 12 de febrero de 1973. El superhombre no existe 16 de febrero de 1973. Frente a frente. Agustín Tosco y José Ruxi 19 de febrero de 1974. La única división los que luchan y los que se entregan 1 julio de 1960. Detenidos por autoridad militar. El permanente interés con que se siguió la exposición de los distintos oradores mostró elocuentemente el afán del pueblo por enterarse de las razones fundamentales que darían a conocer los participantes, interpretando el sentimiento popular adverso a los procedimientos instaurados como norma en nuestro país. Los frecuentes aplausos con que se rubricaron las más acertadas intervenciones oratorias dieron cuenta también de la fervorosa identidad del público presente con las postulaciones democráticas y populares, expuestas en la Magna Asamblea. A los efectos de hacer permanente tan histórico debate, reproducimos seguidamente la síntesis de la versión taquigráfica que fuera tomada en esa oportunidad. Señor Presidente, Arnaldo Murúa. Señoras, señores, compañeras, compañeros. Aquí a esta verdadera tribuna popular de la democracia, se ha dado cita toda la civilidad cordobesa, respondiendo al llamado del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, a fin de debatir un tema que, como el de las libertades públicas, apasiona a todos los que llevan dentro de sí el sentimiento de justicia y sostienen como derecho inalienable el respeto a la dignidad humana. El temario a desarrollar es el siguiente. 1. Transferencia a la justicia ordinaria de los detenidos bajo la autoridad militar. 2. Plan Conintes. 3. Movimiento obrero y ley federal de emergencia. 4. Imperio de la Constitución Nacional. En primer lugar, y abriendo esta mesa redonda, lo hará el compañero Agustín J. Tosco, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Compañeras, compañeros. El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba agradece profundamente la asistencia de los señores que representan entidades estudiantiles, partidos políticos, a la CGT y a todos los compañeros y ciudadanos que se han hecho presentes en esta magnífica asamblea pública para exteriorizar su opinión y sus inquietudes con respecto a la tremenda crisis que vive nuestro país. El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, perfectamente compenetrado de la misión histórica que le corresponde a la clase trabajadora, no quiere reducir su acción al simple ámbito de la discusión de los convenios colectivos de trabajo o reclamos individuales de sus afiliados. Entiende que esa es una situación particular, condicionada a la situación general. Si la situación general es negativa, es contraria a los intereses de los trabajadores y de la población, es evidente que en ese pequeño ámbito donde actúa el sindicato, de los derechos individuales de los trabajadores, también va a encontrar las mismas dificultades. Ya tenemos precedentes magníficos de otras organizaciones obreras que han incursionado en ese verdadero campo, de la defensa del patrimonio nacional. El ejemplo de la gloriosa huelga del gremio bancario, de la gran resistencia de los trabajadores del frigorífico nacional, la gran lucha de los obreros petroleros para evitar la entrega de nuestras riquezas básicas a los consorcios extranjeros, son normas que nos sirven de antecedente para actuar en estas circunstancias. Esta mesa redonda tiene por objetivo fundamental discutir los problemas que vive el pueblo argentino, cambiar opiniones entre todos, tratar de aportar con un juicio sereno y objetivo las soluciones que se consideran necesarias para superar esta situación. El gran Sarmiento dijo que hay que educar al soberano. Nuestra organización sindical, a través de esta mesa redonda, pretende que todos los trabajadores puedan tener amplio conocimiento sobre los fundamentos económicos,
jurídicos y políticos que están conformando esta situación tan desgraciada. Creemos los trabajadores que no se puede educar al soberano, al pueblo, mediante medidas de tipo represivo como las que se están adoptando. Por eso hemos invitado a las organizaciones estudiantiles, que simbolizan a las nuevas generaciones, que simbolizan a la juventud incontaminada, para que también den su palabra ante los hombres maduros y expresen cuál es su criterio respecto a esta situación. Si entienden que de la forma que se actúa en este momento se enseña democracia o si se está mostrando un camino que, lamentablemente, de seguir así, terminará en una dictadura, con la negación de todos los derechos, hasta los más elementales de la ciudadanía. Aplausos. Por eso nosotros exhortamos a todos los compañeros de esta mesa redonda a trabajar constructivamente para lograr el imperio de la Constitución Nacional y vencer en una acción común a los intereses creados, que son casualmente los que fundamentan este estado de cosas, para poder sacar limpias sus ganancias y mantener sus privilegios. Los temas de la misma son, como se ha dicho, transferencia de los detenidos bajo la autoridad militar a la justicia ordinaria, plan Conintes, movimiento obrero y ley federal de emergencia, e imperio de la Constitución Nacional. Nuestra organización ha dado varios comunicados públicos. Ha planteado que es urgente la transferencia a la justicia ordinaria de todos los detenidos bajo la autoridad militar. Nos atrevemos a no emplear el término justicia militar, porque para los civiles no puede aplicarse. Por eso no decimos transferencia de justicia militar a justicia ordinaria, sino transferencia de autoridad militar a justicia ordinaria. Aplausos. Hemos dicho públicamente que no hacemos gala de la inocencia de nuestros compañeros, aun cuando presumimos su inocencia. Lo que sí hemos criticado abiertamente es que estos compañeros y ciudadanos son detenidos a altas horas de la noche. En el caso nuestro a las 3 de la mañana, patrullas militares allanando los domicilios, haciendo levantar a mujeres y niños y llevándose al trabajador para incomunicarlo por largo tiempo. No encontramos una razón justificada para que los trabajadores, que tienen que levantarse todas las mañanas para ir a ganar el pan de todos los días y llevarlo a su hogar, tenga que recurrirse al procedimiento de ir a las 3 de la mañana a buscarlos, cuando nosotros estamos seguros que estos compañeros iban a acudir a donde se los citara. Por lo tanto, además de criticar, hemos señalado que repudiamos el tipo de terrorismo psicológico y de intimidación pública que se plantea con estos procedimientos de las patrullas militares. Aplausos. Nuestra organización tiene una triste experiencia. Hace 2 años, en esas detenciones en masa, cayeron 2 compañeros de Luz y Fuerza. Estos compañeros estuvieron más de 30 días detenidos. Sin embargo, luego salieron en libertad, sin culpa y sin cargo. Hace unos días los diarios de Córdoba reprodujeron un comunicado donde se señalaba que un señor de la policía, luego de haber estado más de 30 días preso, también salió sin culpa y sin cargo. Nosotros preguntamos. A ese señor que se le restituye la libertad, ¿quién le restituye el perjuicio moral causado al nombre y a la familia del trabajador? ¿Quién le restituye el perjuicio económico, la privación de su salario mensual, al trabajador y su familia? ¿Quién le restituye el daño de ese dedo acusador de mucha gente que no comprende la situación, señalándolo como terrorista, como enemigo de la sociedad? Nadie. Hemos planteado a la autoridad militar que se han trastocado todos los términos, se han subvertido los valores jurídicos, las normas tradicionales, los conceptos elementales de la justicia. La justicia, la Constitución lo dice, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada en 1948, de todas las naciones del mundo, dicen que todo ciudadano es presumiblemente inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Sin embargo, aquí todos son presumiblemente culpables, mientras no se pruebe su inocencia, y eso no puede ser. Aplausos. Hemos dicho y ha sido la primera organización sindical que dio un comunicado en ese aspecto que repudiamos el terrorismo. Esa no es una medida de lucha de la clase trabajadora. La medida de lucha está en su organización, en su unidad y no en colocar bombas, que en definitiva solo sirven para aumentar la represión. Todos sabemos que muchas veces los propios intereses relacionados con la reacción son los que ponen bombas, para luego justificar la represión. Entonces, nadie, por más fanático que sea, debe entrar a hacerles el juego. Por eso repudiamos la medida terrorista, y ratificamos que no la medida de acción, de lucha de la clase trabajadora. Aplausos.
Luego de esta acción de esclarecimiento público, nuestro sindicato ha gestionado una entrevista con la autoridad militar. Nos recibió en forma muy cordial el coronel Vélez, jefe de Estado Mayor de la Cuarta División de Ejército, a cargo circunstancialmente del comando. Le explicamos todas estas situaciones. La conversación duró 2 horas. El coronel Vélez manifestó, como ya se ha señalado públicamente, que ellos reciben órdenes, que las Fuerzas Armadas son solo un brazo ejecutor y que no imponen nada al gobierno, sino que, en última instancia, solo hacen sugerencias. Nosotros le hemos señalado que la Constitución Nacional nos asigna, particularmente a cada trabajador, a cada ciudadano, una serie de derechos y una serie de obligaciones. La autoridad, la jerarquía, tiene valor siempre y cuando se encuadre dentro de los preceptos constitucionales. Yo, ciudadano, si mi jefe de taller me ordena que robe o el presidente de la nación me ordena que robe, no lo voy a hacer aunque sea una jerarquía superior la que me ordene, porque la Carta Fundamental, los preceptos constitucionales dicen que no. Y las Fuerzas Armadas también tienen su misión, señalada por la Constitución Nacional, defendernos de una agresión exterior o defender la permanencia de las instituciones, y no se está haciendo. Entonces, o es otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo o es no cumplir con el mandato que le confiere la propia Constitución Nacional. Aplausos. Hemos planteado insistentemente nuestro postulado fundamental en esta circunstancia, la transferencia de los detenidos bajo la autoridad militar a la justicia ordinaria. Se nos señaló que este anhelo de la organización iba a ser comunicado al general Landa y a las autoridades superiores, y que luego se nos iba a contestar. Hasta el momento lógico, recién hace 2 días no hemos recibido ninguna contestación. Nosotros vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho en esta oportunidad, para que nuestros compañeros sean transferidos a la justicia ordinaria. Los periódicos señalaron, a continuación del informe de la entrevista con el coronel Vélez, que los 4 compañeros habían confesado su participación en actos subversivos. Oficialmente no hay ninguna información, y nosotros aquí, públicamente, decimos que no todos los compañeros de Luz y Fuerza han declarado. Así que si no han declarado todos, no pueden haberse confesado convictos los 4 y participantes de la actividad subversiva. Señalamos que hay una serie de rumores que pretenden confundir al pueblo. En este caso se ha dicho públicamente, sin señalar la fuente de información oficial, que los 4 compañeros son convictos y confesos de participar en actividad subversiva. Damos a conocer esta situación, para advertir y alertar a la opinión pública sobre una serie de rumores y confusiones, que tienden, en definitiva, a frenar y a confundir la acción que pueda desarrollar la ciudadanía y la clase trabajadora en procura de sus justos objetivos. Nosotros habíamos invitado a esta mesa redonda al profesor César Enrique Romero. Él mismo mostró su adhesión para con nuestra actitud. Lamentablemente, tiene que dar clase en la Universidad Nacional de Buenos Aires, nos mostró los pasajes y se ausentó, pero nos dejó un escrito que señala el aspecto jurídico de esta situación, a los efectos de que pudiéramos contribuir al esclarecimiento de la gente. Vamos a dar lectura a algunos párrafos, a los efectos de que todos los compañeros puedan conocer cuál es la opinión de un profesional de la universidad. Dice él mismo, refiriéndose a los decretos números 2628/60 y 2639/60. Se da lectura. Esa es la opinión del profesor de Derecho Constitucional, Dr. César Enrique Romero. Ahora vamos a continuar, compañeros, con el hecho de que bajo pretexto del terrorismo, el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley federal de emergencia para la represión del terrorismo. Desgraciadamente, en el articulado de este proyecto de ley se inserta el artículo 6, que va directamente contra el ejercicio del derecho de huelga prescripto en la Constitución Nacional. El artículo 6 de este proyecto de ley dice lo siguiente. Se lee. La última frase que dice o de cualquier modo lo impidiere, perturbare o interrumpiere, significa, lisa y llanamente, la supresión del derecho de huelga, es decir, que dentro de todas estas medidas concurrentes contra la acción popular, hoy se inserta un artículo que reprime directamente el derecho de huelga. Y es que hay una coincidencia dentro de la política del gobierno nacional, que indica claramente su actitud antipopular y contraria al ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Comenzamos porque el costo de la vida aumentó, desde hace un año, en un 42,08%, según estadísticas oficiales,
que se ha producido la liberación de precios, etc. El índice de ocupación en 1952 era de 100, ha descendido, en 1958, a 96,5, en 1957, a 92,7, y en enero de 1960, ha bajado a 88. Es decir, que la desocupación, en 2 años, ha aumentado en un 10%. Es decir, elevación del costo de vida, liberación de precios, aumento de la desocupación. No sanción de la ley modificatoria sobre despido arbitrario 11.729, que facilitaba la cesantía por el pago de indemnizaciones irrisorias. Violación de la ley de asociaciones profesionales, desconociendo a sindicatos. Violación de la ley de convenciones colectivas de trabajo, dilatando las discusiones y no permitiendo la celebración de contratos de trabajo al vencimiento de los anteriores. Actitud parcial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con intervención a la organización sindical, persecución y encarcelamiento de dirigentes. Plan económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, detención abusiva de ciudadanos y trabajadores, y proyecto de ley federal de emergencia. Esa es toda una acción concurrente que lleva por propósito conculcar los derechos de la ciudadanía. Por eso nosotros planteamos, como último punto de esta mesa redonda, el imperio de la Constitución. No habrá paz en la República Argentina, no habrá tranquilidad, ni posibilidad de engrandecerla como todos queremos, ni habrá posibilidad de ejercitar nuestros derechos, mientras la Constitución Nacional sea algo ajeno al pueblo argentino, sea algo proscripto de las normas que se usan en nuestro país. Sea solo una bandera de quienes tienen inquietudes civiles y ciudadanas. Aplausos. Y con respecto al artículo 14, que establece una serie de derechos con respecto a la clase trabajadora, tales como el salario mínimo vital y móvil, la jubilación del 82 y 75%, el derecho de huelga, el reconocimiento a la constitución de las organizaciones, etc. Mientras no impere en un todo la Constitución Nacional, serán vanas e hipócritas las declaraciones del Estado de Derecho, serán vanas e hipócritas las declaraciones de las Fuerzas Armadas, de todos los consorcios, como Asiel, la Bolsa de Comercio, que enarbola en este momento que para cumplir con las leyes, con las normas jurídicas, es necesario llevar adelante este plan repudiado de represión. Por eso nosotros, superando todas las dificultades que se nos presentan, toda esta materia de confusiones, de rumores, de pretender tergiversar nuestra limpia y sana acción, vamos a seguir como organización sindical luchando por la vigencia, por el imperio de la Constitución Nacional. Vamos a seguir repitiendo que es necesario hacer democracia y es necesario hacer patria, teniendo el concepto aquel de un gran ciudadano argentino, maestro de la juventud, como José Ingenieros, que señalaba en su libro Las Fuerzas Morales. Solo es patriota el que ama a sus conciudadanos, lucha por el bienestar de su pueblo sacrificándose por emanciparlo de todos los yugos, el que cree que la patria no es la celda del esclavo sino solaz del hombre libre. Nadie tiene derecho a invocar a la patria mientras no pruebe que ha contribuido con obras a honrarla y engrandecerla. Convertirla en instrumento de facción, de clase, partido es menospreciarla. No es patriotismo el que de tiempo en tiempo chisporrotea en adjetivos, sino quien trabaja de manera constante para la dicha y gloria común. Aplausos. En ese profundo contenido de la profesión democrática de un maestro de la juventud que nos señala sin claudicación el camino que debemos seguir, el Sindicato de Luz y Fuerza luchará permanentemente para llevar adelante sus objetivos del pueblo, fundamentalmente de la clase trabajadora. Desde esta mesa convocamos a todos los juristas y abogados, sin consideraciones ideológicas, sin diferencias de ninguna naturaleza, para que despojándose de toda otra cuestión que no sea la defensa del ser argentino, la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, contribuyan con nuestra organización a presentar los recursos de amparo, para que de una vez por todas, los trabajadores argentinos podamos decir que en nuestro país, merced al esfuerzo, al sacrificio, a los desvelos de los hombres de trabajo y de los ciudadanos probos, impere definitivamente nuestra Constitución Nacional. Nada más. Aplausos. Autoridades de la mesa redonda. Diversos sectores políticos y representantes sindicales se hicieron presentes en la mesa redonda que debatió el problema de los detenidos por autoridades militares. Ello quedó patentizada en la mesa que presidió el debate, en donde, de izquierda a derecha, se observan a Juan Zárate, secretario general de la CGT, Miguel Aspitia, Dr. Néstor Gallina, Dr. Armando Obregón Cano,
Dr. Santiago H. del Castillo, compañero Agustín J. Tosco, compañero Arnaldo Murúa, presidente, Dr. Luis F. Sánchez, compañero Ceballos, señor Rubén Taborda, señor Stolzing, Dr. Héctor Raúl González y señor Somonlán. 27 de junio de 1969. Carta a los compañeros. Electrum N grados 223. Cárcel de Santa Rosa, 12 de junio de 1969. Somos prisioneros del sistema que aún impera en nuestro país y rehenes de la dictadura que lo agobia. En esa calidad y como militantes de un gremio ejemplar por su conciencia, por su unidad y por su espíritu de lucha, les escribimos. En función de ello queremos decirles. 1. Los prisioneros de luz y fuerza, como los demás detenidos, hemos mantenido y mantendremos permanentemente en alto la dignidad personal que se liga indisolublemente con la dignidad del gremio y del movimiento obrero. No hemos claudicado nunca en la constante lucha contra la dictadura ni claudicaremos jamás aun cuando las puertas de la cárcel no se abran para nosotros. Las grandes consignas de la justicia social y de la liberación nacional han adquirido mayor valor para nosotros. Si antes las sentíamos y comprendíamos, hoy son parte indisoluble de nuestra conciencia y de nuestra doctrina sindical. 2. Rendimos una vez más un profundo homenaje a nuestros mártires, Santiago Pampillón, Gilda Guerrero de Molina, Cabral, Bello, Blanco, Mena y a aquellos que por nuestra situación no conocemos sus nombres. A los que cayeron bajo la represión brutal de la dictadura, un recuerdo sagrado y la seguridad histórica de que los sectores del privilegio y de la reacción no podrán detener jamás el avance de los pueblos por más crímenes que cometan, por más ciudadanos que encarcelen, por más persecuciones y atropellos que consuman. 3. Ratificamos nuestro repudio a todos los elementos participacionistas que en esta oportunidad también habrán participado de la represión dictatorial, a los simuladores, a los oportunistas, a los débiles de espíritu, a los que se niegan a sí mismos, a los que se salvan pasándose en complicidad o por omisión a la vereda de enfrente. A nosotros nos condena la injusticia y la arbitrariedad. A ellos los condena la verdad del pueblo. Preferimos toda la vida la prisión con el respeto de nuestros compañeros, que la libertad con su repudio, como le sucede a los participacionistas. 4. Tenemos una inmensa fe en que el pueblo triunfará. Que deberá normalizarse institucionalmente el país. Que la voluntad soberana del pueblo determine quién y cómo gobernar. Para ello la unidad combativa del movimiento obrero, del estudiantado, de los sacerdotes progresistas, de las fuerzas civiles y militares patrióticas, de todos los hombres y mujeres argentinos, es un factor de fundamental importancia. El neofascismo comunitarista caerá inexorablemente aplastado por la conjunción de los esfuerzos inspirados en los sentimientos y pensamientos nacionales, populares y progresistas. La misión de cada uno es construir ese destino, al que la absoluta mayoría del pueblo aspira. 5. La férrea unidad del gremio debe continuar como hasta ahora y si es posible fortalecerla aún más. Esta que padecemos, es una sanción más de las tantas que nos aplicaron a luz y fuerza y que caen simultáneamente sobre tantos hombres e instituciones que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Nos han dicho invocando a la patria, que somos todos argentinos. Sabemos que es así formalmente, pero que hay una realidad más esencial. La mayoría de los argentinos quieren y defienden su patria, una minoría privilegiada y reaccionaria, reniega de la misma, la vende o la entrega. 6. Todo lo que de constructivo pueden aportar para consolidar la dirección del gremio, deben darlo nuestros compañeros. Sabemos que así será porque estamos convencidos de lo permanente de esa frase que es patrimonio de la CGT, los argentinos. Es preferible honra sin sindicatos, que sindicatos sin honra. Los sindicatos no son 1 o 100 edificios. Los verdaderos sindicatos son un conjunto de compañeros unidos por el gran ideal de justicia y de redención humana. Lo demás viene por añadidura. 7. Un saludo fraternal al estudiantado de Córdoba cuyos militantes acuden todos los días a nuestro sindicato, mostrando con su frescura, con sus inquietudes, con sus debates y sus conferencias, toda la vitalidad, la fortaleza y el optimismo de una auténtica juventud comprometida con el porvenir de todo el pueblo. 8. Un aliento ferviente a todos quienes sostienen y practican,
sin distingos de sectores, la continuidad de la lucha por el pleno respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores y del pueblo en general. 9. Nuestro profundo reconocimiento por la solidaridad que constantemente y de distintas maneras se nos hace llegar. Ella toca las fibras más íntimas de nuestros sentimientos y la aceptamos regocijándonos de apreciar el ejercicio de un real y cálido humanismo. 10. Nuestra libertad tiene relativa importancia. Todas las preocupaciones y esfuerzos deben dirigirse fundamentalmente a erradicar el régimen que oprime al país, a reconquistar los derechos sindicales conculcados, a lograr un reconocimiento integral de los derechos humanos. En eso estuvimos todos y en eso debemos proseguir. En la acción por concretar esos ideales nos mantenemos. La cárcel aprisiona nuestros cuerpos, pero el espíritu es libre y con su solidez se derrota a los tiranos. Estos son nuestros pensamientos y opiniones que dejamos a consideración de todos ustedes. Un afectuoso saludo y un gran abrazo para todos los compañeros de Luz y Fuerza de Córdoba. Agustín J. Tosco, 14 de noviembre de 1969. Reflexiones breves, una CGT apolítica para hacer política. Electrum número 243. Si tuviéramos que tomar dos referencias para comprobar con el examen de los hechos históricos la aseveración precedente, podríamos citar por un extremo la ley Le Chapelier, dictada en Francia en el año 1791 y que prohibía como sediciosa toda agrupación, integrada por obreros, sobre pretexto de impedir el resurgimiento de las corporaciones medievales, y por el extremo contemporáneo, la inscripción del derecho sindical en la mayoría de las constituciones modernas y en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1948. Ante la imposibilidad de detener el ascenso de esta poderosa fuerza social y sin perjuicio de aplicar una persistente represión para mantenerla total o parcialmente sometida, las patronales y las oligarquías enseñoreadas en el poder del Estado procuraron circunscribirla a sus problemas aparentemente específicos, lo estrictamente gremial, o atarla institucionalmente al carro de sus intereses. Se procuró por todos los medios hacer de la organización de la clase trabajadora una institución subsidiaria de un sistema de esquematización política, pretendiendo al mismo tiempo que no tuviera visión ni capacidad de decisión en ese mismo aspecto. El progresivo avance de la democratización institucional, el fortalecimiento de los sindicatos, la ampliación de los conceptos humanistas, de todo lo cual fueron principales sostenes los trabajadores, permitió que en muchos países, generalmente los más avanzados, la clase trabajadora participara desde su punto de vista político en la dinámica de la organización social, ya sea en forma directa de partido político o indirectamente apoyando los programas políticos más progresistas, transformadores o revolucionarios. Solo en los regímenes más reaccionarios, o sea los que defienden a ultranza los intereses excluyentes de las patronales, de las oligarquías y de los monopolios, tanto nacionales como internacionales, se pretende anular el papel político de la clase trabajadora. Se lo hace por dos vías principales: por la represión directa e indiscriminada o por la instrumentación institucional discriminatoria, acompañada de represión y al servicio de modelos corporativistas o comunitaristas. ¿Qué es una organización política corporativista? Podríamos decir que es la estratificación de los componentes económicos sociales de un pueblo, bajo el poder y la orientación de las clases privilegiadas. Es la rigidez de una estructura, donde se trata de bloquear la dinámica del cambio hacia el progreso general. En consecuencia, el Estado corporativo, neocorporativo o comunitario, bajo el disfraz de la integración y concurrencia de fuerzas, representa una involución histórica, donde en definitiva, todo queda al servicio del sector dominante por encima de los verdaderos intereses de la mayoría de la población y de hecho del propio país. Este sistema específico de la era medieval cayó casi totalmente aniquilado a partir de fines del siglo XVIII por la imposición de las fuerzas evolutivas de la propia sociedad. Sin embargo, sus efectos residuales traspusieron decenas de años y revivieron adaptados a la época, especialmente en Italia, Alemania, España y Portugal. En los dos primeros fue eliminado. En los dos segundos subsiste, provocando el más bajo nivel de vida, la menor industrialización y el mayor oscurantismo político y cultural de Europa. En Argentina, país
subdesarrollado y dependiente, es posible colocarse en las vías de una verdadera independencia y desarrollo, con la real concurrencia de las fuerzas interesadas en el cambio y en el progreso, a partir de un enfoque y una práctica política dinámica, global y coincidente en lo fundamental. No desde una política unilateral sectorizada y sectarizada, donde la clase trabajadora juegue el triste rol de la participación en el cumplimiento de planes y objetivos que no responden a sus intereses ni a los de la nación. ¿Por qué la dictadura de Onganía ha prohibido la discusión y la práctica política general en nuestro país? ¿Por qué ha prohibido a la clase trabajadora todo enfoque político sobre las cuestiones más importantes del país, que es donde ella vive y por eso le interesa primordialmente? Muchos han sido los pretextos. Muchas las aparentes justificaciones. Pero lo real, lo concreto, lo palpable, es que la clase trabajadora argentina, la inmensa mayoría de la población argentina, hoy no puede tener otra perspectiva ni otra intervención que la que le señala la política impuesta por sí y para sí por la dictadura. Que alguien demuestre lo contrario. Entonces, si la dictadura se preocupa tanto de la normalización de la CGT, es para que ésta pueda hacer valer su punto de vista y su peso en otra política, que no sea impuesta por la propia dictadura, que es a su vez la de los monopolios. La de los organismos crediticios y financieros internacionales y en definitiva la del imperialismo mundial del dinero, la política de los intereses de la metrópoli yanqui sobre su esfera en la división internacional del trabajo, la de la oligarquía nativa asociada a ese poder económico y político. La preocupación de la dictadura y de todos sus corifeos es una sola CGT para hacerla participar como herramienta de trabajo institucional en el programa económico, de las sociedades anónimas, de los monopolios, bajo la fórmula del desafío americano. Participar y opinar sobre cómo hacer o cómo contribuir mejor a hacerlo aprobado, sin la participación efectiva del pueblo argentino. Por eso la dictadura quiere una CGT apolítica, para hacer su política. Por eso no quiere los partidos políticos, para hacer con exclusividad y sin cuestionamiento su política. ¿Es en definitiva la política de la dictadura la que le conviene al país? La que le conviene a la clase trabajadora, a los profesionales, a la pequeña y mediana industria nacional, a la educación y a la cultura argentina, a los campesinos y propietarios rurales no latifundistas, al pequeño y mediano comercio. A todos los que quieren la justicia social, la libertad, el imperio de la soberana voluntad ciudadana y la autodeterminación nacional? Evidentemente que no. De lo contrario, la dictadura tendría un verdadero consenso explícito y público. Sin embargo, la dictadura quiere una sola CGT como la quiere el movimiento obrero. Es como si ambos quisieran un medio, un vehículo institucional para trasladarse en la historia. La diferencia está en que la dictadura la quiere para marchar en contra de la historia, a contramano de la evolución, en el sentido de la reacción. El movimiento obrero la quiere para marchar rumbo a la historia, hacia la plena realización de los propios ideales de la humanidad, de los cuales dan cuenta en todo momento los hechos y los pronunciamientos de los países y de las instituciones sociales, políticas y religiosas más avanzadas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.